Buenas noches, Rick. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Hola, Catalino, ¿qué tal? Esperándolo, Yalik. ¿Me escuchan, jóvenes? Ya empezamos ahí, ¿no? Así es, Rick. ¿Todo bien? ¿Cómo se escucha? ¿Se escucha bien o se escucha mal? Claro y Ya no fuerte. se escucha. Ok. Bien. Buenas noches. Gusto saludarlos. El último día de clase, pues hicimos un poco la práctica de lo que era la primera declaración. Por lo menos para que nos quedara ahí el incentivo de cómo es, de cómo se lleva a cabo la primera declaración. Y podemos rescatar como punto importante, diría yo, para partir de ahí, de que se liga proceso al sindicado, se le dicta una medida de coerción y se fija el plazo de la investigación. Cuando no está ligado a proceso, el procesado, este plazo no está sujeto a un término. Es decir, no corre el plazo legal. El plazo legal de la investigación empieza a partir del auto o a partir de que se liga proceso al procesado. Yo les diría, miren, puede ser a partir del auto de procesamiento, técnicamente, o a partir de la primera declaración. A partir de ahí se fija cuándo debe concluir el acto conclusivo. Vamos a ver. ¿Se mira el cuadro ahí? Sí, No, Lick, yo no logro ver nada. Sí se ve.
Lick, perdone, hay unos compañeros que quieren ingresar, tal vez si pudiera verificar, se lo agradecería. Ya salió Elite. Ya salió. Joder, madre. Y Tal se vez regrese un marchó. rato. Y a su barco le llamó. Está de regreso, joven. Ya, Alexander, ya hay notas. Ya el día de hoy las subí. Compañeros, una consulta de procesal penal ya subió notas. Es que yo no las he visto. Mándenlas Ya está. otra vez. Ya son como 2 puntos cada uno. Ah, muy malos. No, notas sí solo de primero. El primer examen, el segundo no. Segundo en el 2023. Aquí estoy de nuevo, jóvenes. ¿Me escuchan? Así es. Sí, claro, se le está Disculpen, escuchando. pero Lick.
pero se me fue esto, me sacó de una vez, no sé qué pasó, se me puso la pantalla negra y no tenía ni dónde darle nada, pero bueno, ya estoy aquí otra vez. Les decía entonces, les estaba proyectando el cuadrito, les voy a rogar que saquen ustedes su cuadro. Les decía que a partir de la primera declaración se liga proceso al procesado o al sindicado. A partir de ahí empieza el término legal de la investigación. Si se ha dictado una medida de coerción, el plazo máximo para la investigación es de 3 meses, pero siempre como regla general podemos decir que el plazo de la investigación debe concluir lo antes posible. Por eso es que la ley da como un plazo máximo 3 meses, y si existe una medida sustitutiva, el plazo máximo, el término fatal, es de 6 meses. Si repasamos un poquito la primera declaración, dice que el fiscal, se le da la palabra al fiscal para que intime los hechos. Intima los hechos al procesado. Y al procesado se le pregunta si va a declarar. Si declara, se le amonesta y luego se le interroga por parte del fiscal y por parte del defensor. Posteriormente a eso, el juez le da la palabra al fiscal para que se pronuncie con respecto a la posibilidad de ligar a proceso al procesado. Y luego le da la palabra al defensor. Así las cosas, el juez tiene que resolver. Y vamos a suponer que lo liga a prisión. Cuando lo liga a prisión, después de eso viene para que se pronuncien con respecto a la medida de coerción, o en su caso también a una medida sustitutiva. Si se le dicta una medida de coerción, posteriormente a eso, se le da la palabra tanto al fiscal como al defensor para que se pronuncien sobre un plazo razonable para la investigación. Y ahí es donde el juez fija la fecha para el acto conclusivo. Y también de una vez fija la fecha de la audiencia del procedimiento intermedio, que debe ser en un plazo no mayor de 15 días ni menor de 10 a partir del auto de prisión, a partir de la fecha del acto conclusivo. ¿Cómo puede concluir la investigación? O mejor dicho, antes de esto, en la investigación la realiza el Ministerio Público. Hay un juez contralor de garantías. Al juez se le plantean todas aquellas situaciones que necesiten de una autorización judicial. El juez no investiga. Por ejemplo, los allanamientos, los anticipos de prueba, las medidas de coerción. Y el juez decide y autoriza o deniega, por supuesto, las solicitudes que le haga el Ministerio Público. Después de que concluye la investigación, la investigación puede concluir por acusación, sobreseimiento, clausura provisional o, en su caso, por el archivo de las actuaciones. Así es como puede concluir. Vamos a ir analizando cada una de estas situaciones y vamos a ver primero lo que es la acusación. Vamos a ver. A ver quién me ayuda a leer. Leamos el 324. Emily. Del procesal penal. Del procesal penal. Sí, el 324 está derogado.
El 324. Sí, licenciado. ¿Qué Es el dice? 325. Ah, no. Yo sí tengo el 324. También, Lick. Pero es el 324, no es el 3. Es el 326. ¿O no? Orden de Sí, apertura. De apertura, licenciado. El que está derogado. Petición de apertura, ¿no? La petición de Derogado. apertura del 324. ¿Se lo leo, Sí. licenciado? Es petición Sí, de por apertura. favor. Artículo 324. Petición de apertura. Cuando el Ministerio Público estime que la investigación proporciona fundamento serio para el enjuiciamiento público del imputado, requerirá por escrito al juez la decisión de apertura del juicio. Con la apertura se formulará la acusación. Ese es el 324. Fíjense bien que aquí hay dos situaciones. Está en el artículo 324 bis también. Bien, sí, el 324. Fíjense que aquí hay dos situaciones bien claras. Una dice, cuando el Ministerio Público estime que la investigación proporciona fundamento serio para el enjuiciamiento público del imputado, requerirá por escrito al juez la decisión de apertura de juicio. Con la apertura de juicio se formulará la acusación. Por un lado estamos pidiendo la apertura de juicio y por otro lado se formula la acusación. Es decir, que se tiene que decir que se solicita la apertura de juicio y se formula la acusación. Cuando hablamos de la acusación, vamos a leer el 332 bis. A ver, Alexander, tiene 332 bis. Sí, licenciado, con mucho gusto. 332 bis. No Acusación. oigo bien. Acusación. ¿Se escucha, licenciado? Muy mal, no sé si sea yo o sea usted que tiene el problema técnico ahorita. ¿Ustedes cómo me escuchan? Bien, Lick. Sí se escucha bien, igual compañero, seguramente usted tiene problemas pero de recepción de red, porque la velocidad puede cambiar tanto de Mirna. envío como de recibir. Mirna, ¿a usted le escucho yo bien? ¿Me puede ayudar, por favor? Ok, ¿cuál era? El 332 bis. Me permite. Sí, Norma. Licenciado, yo lo tengo a la mano, si quiere le puedo ayudar. Léalo, por favor. Artículo 332 bis, acusación. Con la petición de apertura a juicio se formulará la acusación, que deberá contener 1. Los datos que sirvan para identificar o individualizar al imputado, el nombre de su defensor y la indicación del lugar para notificarles. 2. La relación clara, precisa y circunstanciada del hecho punible que se le atribuye y su calificación jurídica. 3. Los fundamentos resumidos de la imputación, con expresión de los medios de investigación utilizados y que determinen la probabilidad de que el imputado cometió el delito por el cual se le acusa. 4. La calificación jurídica del hecho punible, razonándose el delito que cada uno de los individuos ha cometido.
la forma de participación, el grado de ejecución y las circunstancias agravantes o atenuantes aplicables. 5. La indicación del tribunal competente para el juicio. El Ministerio Público remitirá al juez de primera instancia con la acusación las actuaciones y medios de investigación materiales que tengan en su poder y que sirvan para convencer al juez de la probabilidad de la participación del imputado en el hecho delictivo. Bien, fíjense que como dice el artículo, dice, con la petición de apertura a juicio se formulará la acusación que deberá contener. Es decir, que estos 5 numerales los debe contener la acusación. Los datos que sirvan para identificar la relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos, el fundamento resumido de la imputación, la calificación jurídica del hecho, indicación del tribunal. Con ese escrito, estamos iniciando ya el trámite del procedimiento intermedio. Pues recuérdense que allá en la primera declaración se dijo, se fijó un día para la presentación del acto conclusivo. ¿Y cómo voy a presentar el acto conclusivo? Recuérdense que les decía que ahorita estamos analizando solo lo que es la acusación. ¿Sí? Solo lo que es la acusación. Después vamos a analizar sobre seguimiento, clausura provisional y el archivo. Entonces, este día que se ha fijado, se presenta el escrito y debe contener estos elementos. ¿Y qué es lo que va a mandar el fiscal? El fiscal va a mandar el escrito con las actuaciones. ¿Cuáles son las actuaciones? Pues es el expediente que ha ido formando con la declaración de los testigos, con los informes de los peritos, con informes de algunas oficinas públicas, oficinas privadas, qué sé yo, qué tanto, con la declaración de testigos, etcétera. Con la evidencia material que tenga en su poder. Es decir, si tiene medios de investigación materiales, los va a mandar a juez. ¿Para qué? Porque esto nos va a servir de base para la audiencia del procedimiento intermedio. El procedimiento intermedio, recuérdense que también lo fija el juez en la primera declaración. Ahí en esa primera declaración, en el último numeral dice, a la palabra fiscal y defensor para que se pronuncien sobre el plazo razonable de la investigación. Da un plazo y el juez es el que va a decidir en qué fecha se da el procedimiento, qué día va a ser el procedimiento, qué día va a realizar el procedimiento intermedio. Con base en eso, se va a llevar a cabo una audiencia, en la audiencia del procedimiento intermedio. Y les decía de lo que debe, de los requisitos que debe contener la apertura o la acusación, mejor dicho, porque lo que vamos a discutir o la actitud que va a asumir tanto el procesado como su defensor como el querellante van a depender de este escrito de apertura de juicio y este escrito de acusación. Y para eso vamos a leer el artículo 336, actitud del acusado. Leamos, Norma, por favor. Sí, licenciado. Artículo 336, actitud del acusado. En la audiencia que para el efecto señale el juzgado, el acusado y su defensor podrán, de palabra, número 1, señalar los vicios formales en que incurre el escrito de acusación, requiriendo su corrección. 2. Plantear las excepciones u obstáculos a la persecución penal y civil previstas en este código.
Número 3. Formular objeciones u obstáculos contra el requerimiento del Ministerio Público, instando incluso por esas razones el sobreseimiento o la clausura. Ok. Sigue que la actitud que debe asumir el acusado en la audiencia que se fije para el acto y su defensor. De palabra, que esta audiencia es oral. Esta audiencia es oral. ¿Qué es lo que va? ¿Qué es lo que primero tiene que? Recuérdense que ya el defensor ya tiene copia del escrito, ya solicitó una copia de las actuaciones, ya le dieron una copia de las actuaciones, ya fue al tribunal a ver cuál es la evidencia material, mandó al Ministerio Público, porque en eso consiste ese trabajo del defensor, en irse a imponer de todo lo actuado. Y dice, señalar los delitos formales en que incurre el escrito de acusación, requiriendo su corrección. ¿Y cuál es la forma? Primero va a analizar todo lo que es forma. Y va a decir, ¿tiene los datos que sirven para identificar o individualizar al imputado? Sí lo tiene. El nombre de su defensor no lo tiene. Eso ya es una forma. Luego va a decir, ¿tiene la relación clara, precisa y circunstancial de los hechos? Sí los tiene. Estoy calificando forma. Si hace falta algo de forma, tengo que requerir su corrección. Yo, defensor, tengo que requerir su corrección. Aparte es si voy a discutir el fondo del asunto. Esto lo tenemos regulado en el numeral 3, que dice formular objeciones o obstáculos contra el requerimiento del Ministerio Público, instando incluso por esas razones el sobreseimiento o la clausura. Cuando realizamos ya el estudio de todo lo que ha planteado el Ministerio Público, todo lo que ha recopilado, y va a plantear los hechos sobre los cuales basa la acusación. A ver, ¿de dónde cree que salen los hechos? ¿O de dónde creen ustedes o analizan que va a sacar los hechos para formular los hechos del Ministerio Público? Va a decir, a usted se le imputa el siguiente hecho, porque el día 5 de enero a las 18 horas, usted conduciéndose, usted, señor fulano tal, conduciéndose en la moto tal y tal, marca tal, con placas de circulación tales, acompañado del señor fulano tal, llegó a la sexta avenida 18 calle con el chiclero, le pidió el producto de la venta del día y como no se lo entregó, le disparó y como consecuencia de eso le produjo la muerte. ¿De dónde está sacando el Ministerio Público toda esta información? De la denuncia inicial. ¿De dónde? De la denuncia inicial hecha por los afectados o las personas que observaron el hecho. De la plataforma Vamos a sacar fáctica. La acusación. De todos los medios de investigación que ha realizado. De la declaración de la viejita, la declaración del hojojero, la declaración del taxista, del informe de DIGECAM de que era el arma, del informe que rindió la SAT del control de vehículos, de las cámaras que había en el lugar, etcétera. Es decir, que el Ministerio Público, con base en lo que ha investigado, va a formular la acusación. Pero posiblemente, fíjense que el gran objetivo, veamos el 340, por favor, Norma. Con gusto, licenciado. Artículo 340. Audiencia. La audiencia intermedia tiene como finalidad discutir sobre la pertenencia al requerimiento fiscal. Perdón, es la pertinencia del requerimiento fiscal. En caso de formularse acusación, se discutirá sobre los hechos planteados y la probabilidad de que puedan ser demostrados en debate.
El auto de apertura a juicio fundamentará la decisión de llevar a una persona a juicio oral y público. En caso de solicitarse la clausura provisional, fundadamente el juez indicará los medios de investigación pendientes de realizar y fijará día y hora en que debe realizarse la futura audiencia intermedia, indicando la fecha de presentación de requerimiento, como lo establece el artículo 82 de este código. En los demás requerimientos se considerará sobre la idoneidad y pertenencia de los mismos. Solamente, licenciado. ¿Me escuchan ahora? Sí, licenciado. Sí, Lic. ¿Me escuchan ahora? Así es, Sí, Lic. Ok, bien. Entonces, el gran objetivo del procedimiento intermedio es fiscalizar la etapa del procedimiento común, que es la investigación. ¿Qué vamos a discutir? Vamos a ver si todo está bien, si la acusación que ha realizado el Ministerio Público, si la acusación que ha planteado el Ministerio Público está de acuerdo a las constancias procesales, de acuerdo a la investigación que ha realizado el Ministerio Público. Supongamos que el Ministerio Público, por ejemplo, viene y plantea una acusación por un homicidio, y lo que indican las constancias procesales, o lo que indica la investigación, es que es un homicidio en estado de emoción violenta. Imagínense que se cambia la calificación, de delictivo, y se lo tengo que pedir yo como defensor concretamente al juez, que se cambie, que se acepte la acusación cambiando la calificación del delito, sin aceptar los hechos que se le imputan a mi patrocinado, señor juez. Más bien encaja en un homicidio en estado de emoción violenta, de conformidad con lo que ha investigado el público, porque en una de las declaraciones dice que se están echando los tragos, se van a discutir, y que como consecuencia de eso se alteraron los ánimos, uno sacó un arma y forcejeó al otro, y como consecuencia de eso le provocó la muerte. El Ministerio Público considera que eso no es un homicidio en estado de emoción violenta, sino que eso es un homicidio premeditado, como puede ser un asesinato. Posiblemente eso puede ser que el Ministerio Público haya planteado. Entonces, aquí estamos discutiendo el fondo del asunto. Formularon o dice, ¿me escuchan? Sí, licenciado. No mucho, Sí, Lic. licenciado. Se le entrecorta. Se le entrecorta, licenciado. Se oye corta. Cortado. Se escucha Sí. con eco, Lic. Ahorita. ¿Y ahorita? Sí, Lic, se escucha con hueco. Sí se escucha. Ok. Nítido. Cuando hablamos de las objeciones que plantea el Ministerio Público, o mejor dicho, el abogado defensor y el acusado, nos referimos al fondo. ¿Por qué? Porque estamos discutiendo ya no la forma. La forma es solo si reúne todos los requisitos. Analizamos que reúna todos los requisitos. Si no reúne todos los requisitos, pues instamos a su corrección. Si ya se corrigió y todo está bien, entramos al fondo del asunto. Posiblemente habrán algunos obstáculos o excepciones del ejercicio de la persecución penal que podamos plantear, pero luego entramos al fondo del asunto.
a discutir sobre los hechos, a discutir sobre la participación. Ahora leamos el 337, que este nos dice cómo o cuál es la actitud del querellante. Por favor, a ver quién me ayuda a leer. Norma, por aquí está Norma todavía. Sí, licenciado. Aquí está. Artículo 337. Actitud del querellante. En la audiencia, el querellante o quien sin éxito haya pretendido serlo podrá, número 1, adherirse a la acusación del Ministerio Público exponiendo sus propios fundamentos o manifestar que no acusará. 2, señalar los vicios formales en que incurre el escrito de acusación requiriendo su corrección. 3, objetar la acusación porque omite algún imputado o algún hecho o circunstancia de interés para la decisión penal, requiriendo su ampliación o corrección. Únicamente, licenciado. Fíjense que, gracias, fíjense que cuál es la actitud que puede asumir el querellante en estas circunstancias. Primero, si acusará o no adherirse a la acusación del Ministerio Público. Me adhiero a la acusación del Ministerio Público, pero con las siguientes modificaciones, porque puede hacer de que el Ministerio Público plantee una acusación que no tenga todos los elementos o no tenga el delito, o no esté bien calificado el delito, o no haya incluido todos los hechos que considera la acusación que debe incluir. Posiblemente también pueda dejar afuera a un sindicado que también participó en el hecho que se le pueda imputar. Entonces, cuando ya se ha discutido, ya se ha argumentado, ya el Ministerio Público argumentó, ya, mejor dicho, el Ministerio Público planteó la acusación, ya luego de plantear la acusación, ya se le dio la palabra al acusado y al defensor, ya plantearon, ya hicieron sus observaciones, ya argumentaron al respecto, ya el querellante adhesivo también argumentó. Entonces, posiblemente hubo algunos obstáculos al ejercicio de la persecución penal, o alguna excepción, el juez le tiene que dictar una resolución y resolver. Esta está regulada en el artículo 341. Luego, el juez va a dictar el auto de apertura de juicio. Pero antes de proseguir, pregunto, ¿tenemos bien ubicado dónde estamos? ¿Cuál es el momento procesal en el que estamos? Estamos en el momento procesal oportuno en el que estamos. Estamos desarrollando la audiencia del procedimiento intermedio. Esta audiencia, como les platicaba, sí, Mirna. No sé si quiere que comparta la imagen del cuadrito que estaba compartiendo al inicio. Ahorita no, Mirnita, se lo agradezco mucho. Hoy es muy amable. Les decía entonces que el Ministerio Público puede, o mejor dicho, el tribunal puede resolver de acuerdo a las peticiones o resoluciones o mejor dicho, planteamientos que le ha hecho el fiscal, que le ha hecho el defensor y el querellante adhesivo en su caso. Si este es el caso, va a dictar una resolución. Pero les decía antes que si tenían alguna duda en el momento en que estamos resolviendo, en el cual estamos llevando a cabo la audiencia del procedimiento intermedio. Esta audiencia, jóvenes, es igual, sigue el mismo ritual de la primera declaración, ingresa el juez, verificación de las partes, explicar en qué consiste, luego le da la palabra al fiscal. Perdón, pero estoy bastante malo en mi garganta. Le va a dar la palabra al fiscal para que se pronuncie con respecto a la acusación.
y va a decir el fiscal, pues esta fiscalía reitera la acusación que planteó por escrito en tales y tales términos, y si quieren puede leer toda la acusación, ¿sí? Puede leer toda la acusación. Ya leída toda la acusación, o reiterada, o explicada, u oralmente, como quiera hacerlo el fiscal, ya vendrá el juez y le dará la palabra al defensor para que se pronuncie con respecto a la acusación y argumentará todo lo que considere pertinente, discutirá sobre el fondo del asunto, que no está de acuerdo, que esto, que lo otro, que se sobresea, que es una investigación deficiente del Ministerio Público, que se debía haber oído esto, que hay medios elementos de prueba más que incorporar, que no lo ha hecho, que se clausure provisionalmente, o si no, como no hay elementos para poder imponer una pena, que se dicta el sobreseimiento. Posiblemente se podría hacer el estatus de lo que suceda o lo que se le plantea al juez. Terminado eso, va a dictar una resolución. Normita, por favor, el 341. Con gusto, licenciado. Resolución. Al finalizar la intervención de las partes a que se refiere el artículo anterior, el juez inmediatamente decidirá sobre las cuestiones planteadas. Decidirá la apertura del juicio o de lo contrario, el sobreseimiento, la clausura del procedimiento o el archivo, con lo cual quedarán notificadas las partes. Si por la complejidad del asunto no fuere posible la decisión inmediata, el juez podrá diferirla por 24 horas, debiendo para ello en la misma audiencia citar a las partes. El pronunciamiento emitido por el juez ante las partes que concurren tendrán efectos de notificación para todos. A las partes que no hubieren asistido se les remitirá copia escrita de la resolución. De la audiencia, el juez levantará un acta sucinta para los efectos legales. Ok. Entonces el juez va a dictar una resolución y decidirá sobre la apertura de juicio o de lo contrario el sobreseimiento o la clausura provisional. Si fuera el sobreseimiento, pues obviamente ahí termina el proceso. Pero si fuera una clausura provisional, tendrá que indicar, en todo caso, cuál es el plazo para que planteen los nuevos medios de investigación que todavía tiene pendientes de incorporar el Ministerio Público. O puede hacer que el Ministerio Público no plantee la acusación, sino que plantee una clausura provisional en virtud de que no tiene todos los elementos necesarios para poder solicitar la apertura del juicio. Entonces, el juez lo que hace es cesar todas las medidas de coerción, fijar un plazo para presentar, por ejemplo, puede ser la declaración de un testigo que esté en el extranjero, que es ¿cómo se llama? Determinante para poder definir si se solicita la clausura, si se solicita el sobreseimiento o la clausura provisional. Si es así, se fija una fecha y se procede. Bueno, lo vamos a ver cuando veamos el procedimiento, la clausura provisional. El auto por el cual se acepta la acusación, o sea, el auto de apertura a juicio, está regulado en el artículo 342. Por favor, Normita, leamos el 342. Con gusto, licenciado. Artículo 342. Auto de apertura. La resolución por la cual el juez decide admitir la acusación y abrir el juicio deberá contener, número 1, la designación del tribunal competente para el juicio. Número 2, las modificaciones con que admite la acusación, indicando detalladamente las circunstancias de hecho omitidas que deben formar parte de ella. 3, la designación concreta de los hechos por los que no se abre el juicio, cuando la acusación ha sido interpuesta por varios hechos y el juez solo lo admite parcialmente. 4. Las modificaciones
en la calificación jurídica cuando se aparte de la acusación. Bien. Si el juez decide abrir a juicio, tiene que dictar un auto de apertura de juicio. Si no, sobreseerá o clausurará. Como les comentaba, provisionalmente. Al contrario, un auto de apertura a juicio. Yo creo que aquí lo que hay que resaltar es cómo va a admitir la acusación. Porque el juez puede resolver y decir, si admite la acusación sin ninguna modificación, tal como la presentó el Ministerio Público. O puede decir, si admite la acusación con las modificaciones siguientes. En lugar de, ¿cómo se llama? De calificar el hecho como un homicidio simple, puede ser un homicidio en estado de emoción violenta. Entonces, inmediatamente vas a estar las medidas de coerción, posiblemente le dé una medida sustitutiva, porque el delito ya goza de medida sustitutiva, y tiene que hacer todas las declaraciones con las cuales se admite la acusación. Luego lo demás, pues la designación concreta de los hechos, las modificaciones de calificación jurídica, tiene que hacerlo saber, porque aquí ya tiene que pasar depurado al tribunal de sentencia, la acusación. Fíjense que siempre que estoy dando este punto, me recuerdo de una, no sé si los he contado, pero de un caso que yo tuve hace muchos años, donde había habido el Ministerio Público de la Investigación que realizó una importación de electrodomésticos de una persona que se dedica a ese negocio. Y al hacer la declaración, pues declaró la refri, las estufas, los hornos de microondas, pero el furgón traía una cantidad enorme de ollas de presión. Y al traer las ollas de presión, pues no estaban declaradas y lo tomaron como un contrabando. Entonces venimos nosotros, le decimos, el dueño me dice, mire, eso no es mío, yo no lo compré, no estoy metiendo nada. Y le sugerimos al fiscal que fuera a investigar al puerto de embarque a Estados Unidos, en Miami. Y fue efectivamente, pudo constatar de que esa mercadería equivocadamente la subieron la cargaron a ese furgón y no tenía que ir a ese furgón, sino que tenía que ir a un ¿cómo se llama? A un furgón que iba para Panamá. Se trajeron los papeles legalizados y vino el fiscal y planteó el sobreseimiento. Vino el juez y dijo, no, usted tiene que plantear acusación. ¿Y qué podía hacer el fiscal? Pues en cumplimiento de la resolución dictada por el señor juez, se plantea la acusación en los siguientes términos. Sin pruebas, sin nada. Cuando se estaba en el procedimiento, en la apertura del juicio, mejor dicho, en el debate, inmediatamente los jueces se percataron de que no habían los suficientes elementos para condenar al procesado ni imponer una pena. Sobreseyeron y le mandaron a dar una sujaboneada al juez. Por eso es que el procedimiento intermedio, digo yo, que siempre es muy importante que se discuta, porque aquí se fiscaliza todo lo que se ha realizado en la fase del procedimiento, en la fase de investigación. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas, dudas, jóvenes? ¿Cuánto dura la investigación? ¿Las formas de concluir la investigación? 6 meses había dicho, no. No. 3 meses, o lo más pronto posible. Tampoco.
La investigación debe, sí, Norma, debe concluir lo antes posible y tiene términos fatales, términos máximos. Máximo 3 meses si existe una medida de coerción. Máximo 6 meses si existe una medida sustitutiva. Pero eso lo fija el juez allá en la primera declaración, cuando le da la palabra al fiscal y al defensor para que se pronuncien sobre el plazo de la investigación. Entonces, ¿hay dudas? ¿Alguna aclaración o ampliación? Sí, Bresner. Buenas noches, licenciado. ¿Me puede escuchar, no? Sí, le escucho perfecto. Una pregunta, siento que algo fuera del tema, pero también tiene que ver. ¿Aquí en el procedimiento intermedio es donde se aplican los autos para mejor fallar o es en otro procedimiento? No. El auto para mejor fallar no lo tenemos regulado aquí en el Código Procesal Penal. El auto para mejor fallar es cuando ya se está para dictar sentencia entre la vista y la sentencia. Aquí como lo repito, no tenemos regulado esto. Tenemos regulado en otros procesos. En la legislación anterior teníamos regulado el auto para mejor fallar. Aquí que yo recuerde, en este momento no tenemos auto para mejor fallar. Lo que tenemos regulado actualmente son incorporación de nuevos elementos de prueba que surgen en el debate. Por ejemplo, en el debate de una declaración surge, es que fíjese que fulanito que iba acompañado a fulano y tal, esa declaración de ese testigo no está. Es importante porque él se percató de algo. Ahí son nuevos elementos de prueba que se pueden practicar. Pero un acto para mejor fallar se da en aquellos procesos en los cuales se fija la vista para hacer los alegatos y el juez, para tener mejores elementos de prueba o una mejor convicción de lo que va a plantear, a resolver, dice, dicta un acto para mejor fallar, que puede ser en lo laboral o en lo civil, dice, un acto para mejor fallar, tráigase tales y tales elementos de prueba. Aquí, actualmente, no lo tenemos. Entiendo, licenciado. Muchas gracias. ¿Ok? ¿Alguna otra duda, jóvenes? ¿Preguntas? Bien. Norma, por favor, leamos el artículo, vamos a ver, ahorita digo el 300. El 328. Con gusto, licenciado. Artículo 328. Sobreseimiento. Corresponderá sobreseer en favor de un imputado. Número 1. Cuando resulte evidente la falta de alguna de las condiciones para la imposición de una pena, salvo que correspondiere proseguir el procedimiento para decidir exclusivamente sobre la aplicación de una medida de seguridad y corrección. Número 2. Cuando a pesar de la falta de certeza no existiere razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos elementos de prueba y fuera imposible requerir fundadamente la apertura del juicio. El número 3 fue derogado. Solamente, licenciado. El número 3, ¿alguien lo tiene diferente? Derogado por el Bien, artículo Lick. 17. Sí, Glency. Lick, el número 3 dice en los delitos contra el orden jurídico tributario a que se refieren los artículos 358A, 358B, 358C y 358D y los delitos de defraudación y contrabando aduaneros. ¿Alguien lo tiene diferente de lo diferente que tiene Glency?
¿Alguien tiene diferente? A ver, Willibaldo, ¿cómo tiene usted? Léame lo que tiene en numeral 3. Presente, Lick, buenas noches. Buenas noches, Willibaldo. Dice los delitos contra el orden jurídico tributario a que se refiere los artículos 358A, 358C y 358D, y los delitos de defraudación y contrabando aduanero. Solamente Lick. ¿Cómo tiene Jorge Roberto? A ver, Oscar. Muy buenas noches, Lick. Bueno, sí, Jorge, buenas noches. Dígame, ¿cómo lo tiene usted? Disculpe, lo que estoy haciendo tratado es que se me perdió el artículo. ¿Me lo podría decir otra vez? Disculpe. Es el 328. Gracias, ahorita se lo leo. Solo la parte 3, ¿verdad? Sí. Adicionado por el artículo 13 del decreto 103/96 del Congreso de la República y derogado por el artículo 17 del decreto 30/2001 del Congreso de la República. Cuando, tratándose de delitos contra el régimen tributario, se hubiere cumplido en forma total la obligación de pago del tributo e intereses. Ok, eso es lo correcto. Ahí hace su anotación ahí. Dice, cuando tratándose de delitos contra el régimen tributario, se hubiere cumplido en forma total la obligación de pago de tributos e intereses. Es decir, que proceder el sobreseimiento en los delitos del régimen tributario si ya se cumplió con el pago de los impuestos y de los intereses. Ahí procede el sobreseimiento. Entonces, el procedimiento o la fase de investigación, ya vimos, puede terminar por clausura provisional, por acusación. Ahora estamos viendo el sobreseimiento. Ahora veamos, Normita, por favor, el 331, la clausura provisional. Con gusto, licenciado. Solo me queda una duda, licenciado, entonces, ¿cuál es lo correcto del sobreseimiento? Lo correcto es lo que leyó Jorge Roberto. Ah, ok, muchas gracias. Artículo 331, clausura provisional. Si no correspondiere sobreseer y los elementos de prueba resultaren insuficientes para requerir la apertura del juicio, se ordenará la clausura del procedimiento por auto fundado, que deberá mencionar concretamente los elementos de prueba que se espera poder incorporar. Cesará toda medida de coerción para el imputado, a cuyo respecto se ordena la clausura. Cuando nuevos elementos de prueba tomen viable la reanudación de la persecución penal para arribar a la apertura del juicio o al sobreseimiento, el tribunal, a pedido del Ministerio Público de otras de las partes, permitirá la reanudación de la investigación. Okay. Entonces, también se puede dar la clausura provisional. Si no correspondiere sobreseer y se piensa en incorporar otros elementos de prueba, se pedirá la clausura provisional. El juez ordenará la clausura en un auto fundado, es decir, que tiene que dictar una resolución razonada en el cual exprese las razones del por qué. Y lo más importante, le tiene que decir cuáles son las pruebas que se van a incorporar y le tiene que fijar un plazo. Pero como el otro está preso, no lo va a dejar preso toda la vida ahí. Entonces le tienen que fijar un plazo, una fecha, y se tiene que proceder para
para que el Ministerio Público plantee sus nuevos elementos de prueba. Puede ser que no haya oído a un testigo, puede ser que todavía no estén algunos informes y necesita un plazo para que el juez le habilite tiempo para poder plantear lo que corresponda. En ese caso, pues, como decía el otro artículo, se procede como en el procedimiento, vamos a ver, resolución, deberá fijar, aquí está, dice, en caso que solicitare la clausura provisional, ahorita estoy leyendo el 340 en el párrafo 1, 2, 3, en el cuarto párrafo. En caso de solicitarse la clausura provisional, fundadamente el juez indicará los medios de investigación pendientes de realizar y fijará día y hora en que debe realizarse la futura audiencia intermedia. Es decir, que cuando se solicita la clausura provisional, no se da la audiencia, sino que dicta un auto fundado y dice en qué fecha se debe de presentar los elementos de prueba y se fija, de acuerdo al artículo 82, un día para la presentación del acto conclusivo y fijará la audiencia del procedimiento intermedio en una fecha no mayor de 15 días ni menor de 10 días a partir de la fecha del acto conclusivo, ¿sí? Así es como opera la clausura provisional. ¿Alguna duda? ¿Preguntas? ¿Dudas? Si no, leamos el 300, vamos a ver, el 327. Por favor, Normita. Licenciado, disculpe, ¿en dónde leyó lo de los 10 días? Perdone la consulta. Eso es en el 82. Ah, ok. Eso no lo leí, solo se lo recordé. Ah, léalo, con eso sí salimos de dudas. En el 82. ¿Cómo se llama? El 82, numeral 6. Porque aquí dice, en este 340 dice, indicando la fecha de presentación del requerimiento como lo establece el artículo 82 de este código. Entonces lea el numeral 5 del artículo 82. Con gusto. El juez concederá nuevamente la palabra al fiscal y al defensor para que demuestren y argumenten sobre la necesidad de medidas de coerción, debiendo el juez resolver de forma inmediata. El numeral 6, perdón. El numeral 6. El 6 dice, el fiscal y el defensor se pronunciarán sobre el plazo razonable para la investigación. El juez deberá fijar día para la presentación del acto conclusivo y día y hora para la audiencia intermedia, la cual deberá llevarse a cabo en un plazo no menor de 10 días, ni mayor de 15 días, a partir de la fecha fijada para el acto conclusivo. Una vez presentado el acto conclusivo, se entregará copia del mismo a las partes que lo soliciten y se dejará a disposición del juez las actuaciones y medios de investigación para que pueda examinarlos hasta la fecha fijada para la audiencia. Ahora ¿Estamos claros ahí, Normita? Sí, muchas gracias, licenciado, muy amable. Sí, es que aquí prácticamente cuando se solicita la clausura provisional, no se desarrolla el procedimiento intermedio. Entonces tenemos que fijar, el juez tendrá que fijar un día para que se plantee el acto conclusivo y fijar la fecha de procedimiento intermedio entre un plazo no mayor de 10 días, no menor de 10 ni mayor de 15. Veamos el 327. Con gusto. Artículo 327. Archivo. Cuando no se haya individualizado al imputado o cuando se haya declarado su rebeldía, el Ministerio Público dispondrá por escrito el archivo de las actuaciones sin perjuicio de las prosecuciones del procedimiento para los demás imputados. En este caso, notificará la disposición a las demás partes
quienes podrán objetarla ante el juez que controla la investigación, indicando los medios de prueba practicables o individualizando al imputado. El juez podrá revocar la decisión, indicando los medios de prueba útiles para continuar la investigación o para individualizar al imputado. Ok, entonces, acusación, sobreseimiento, clausura provisional, le solicito al juez. La clausura provisional, yo fiscal, lo decido en la sede fiscal. ¿Sí? Porque, ¿cuáles son los presupuestos? Que no se haya individualizado al imputado. ¿Quién me puede poner un ejemplo donde no se haya individualizado al imputado? A ver. ¿Cuándo no se ha individualizado al imputado? O está en rebeldía. Cuando está en rebeldía es porque anda huyendo. Cuando se ha declarado su rebeldía es porque se le citó y no se presenta. O posiblemente ya esté en la cárcel y se huyó. Cuando se presentó al debido proceso. Cuando se da el caso de un homónimo. No, ahí el homónimo está, ahí sí hay un nombre, pero cuando no está individualizado. Buenas noches, Rick. Tal vez cuando no se ha establecido quién fue el responsable del hecho criminal. Sí, eso es, pero póngame un caso. Por ejemplo, en una pelea en un estadio. Bueno, ahí sí hay un montón de sindicados, pueden haber, no. El caso típico puede ser cuando aparece un cadáver por ahí tirado y no se sabe si se inician todas las diligencias de investigación, pero llega un momento en que no sabemos quién fue. Ya se lo llevaron a la necropsia, ya se dijo que efectivamente estaba muerto, cuál fue la causa de la muerte, dónde fue, cómo fue, etcétera, pero no sabemos quién fue. Entonces, se archiva para que cuando hayan algunos nuevos elementos de prueba, se saque del archivo y se reinicie la investigación. ¿Está claro? Si cuando no se individualiza, podría ser en una riña tumultuaria ahí en el estadio, pero ahí le aseguro que los identifican con las cámaras y cualquier otra cosa. Bien. Resumiendo un poco entonces, la investigación concluye lo antes posible. En la fase de investigación está a cargo del Ministerio Público. El Ministerio Público le solicita al juez, el juez decide y resuelve sobre esas situaciones. No puede durar la investigación más de 3 meses si es por medida de coerción y más de 6 meses si es por medida con medida sustitutiva. Con medida sustitutiva. Puede concluir con acusación, sobreseimiento, o bien se puede plantear la clausura provisional cuando no tenemos todos los medios de investigación para poder plantear la acusación o la medida o el sobreseimiento. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda, jóvenes? De veras, yo quisiera dejar hoy por hoy ahí porque ya no aguanto mi garganta. Tengo ya desde las 5, 6 menos 20 que estoy hablando hasta esta hora. Les voy a dejar, por favor, que me lean para el próximo día de clase todo lo que es el juicio, el título 3, del 348 en adelante. Del 348 en adelante. Si no hay dudas o preguntas, jóvenes, dejamos ahí el día de hoy.
Muy bien, Lick. Gracias, Lick. Feliz noche. Gracias, Feliz noche, compañeros. Gracias, Lick. Feliz noche. Buenas noches. Esperamos notas, Lick. Bendiciones. Igualmente. Estoy trabajando en las notas. Acaban de darnos los cuadros, lo estoy pasando de una vez a los cuadros. Cuando